El Imperio Romano de Oriente, Bizancio, que a diferencia del de Occidente sobrevivió a las migraciones bárbaras, emprendió en época de su emperador Justiniano el proyecto de reconstruir la unidad del viejo Imperio Romano. Sin embargo, aunque los generales bizantinos lograron conquistar los territorios de vándalos, ostrogodos y visigodos, los resultados del proyecto del emperador fueron parciales y efímeros. Si el nombre de Justiniano nos resulta hoy familiar, es por la obra legislativa que dirigió, una compilación del derecho romano que constituiría uno de los legados más importantes de Bizancio a la Europa medieval. Más tarde, en los años del emperador Heraclio, Bizancio hubo de hacer frente a nuevos peligros procedentes del mundo balcánico, y sobre todo del Islam. Si bien la expansión musulmana le arrebató los territorios de Persia, Egipto y Siria, Bizancio supo reorganizarse militarmente, defendiendo Constantinopla mientras acentuaba los rasgos helénicos en sus manifestaciones culturales y artísticas. El Imperio Romano de Oriente resistió las invasiones germanas y sobrevivió durante otros 1000 años con el nombre de Imperio Bizantino. Su capital se estableció en Constantinopla, anteriormente llamada Bizancio, actualmente, Estambul. El Imperio Bizantino alcanzó su mayor esplendor en tiempos del emperador Justiniano, quien gobernó junto a su esposa Teodora entre los años 527 y 565. Durante esta etapa hubo una gran prosperidad económica. El comercio por el Mediterráneo se desarrolló y se acuñaron monedas de oro, que se convirtieron en el principal medio de pago en Europa durante mucho tiempo. Fue también un periodo de gran desarrollo cultural. La ciudad de Constantinopla se embelleció y se construyó, entre otros edificios, la Basílica de Santa Sofía. Gracias a su estratégica ubicación, la mitad oriental del Imperio Romano prosperó y prosperó año tras año y se transformó en el Imperio Bizantino, que duró más de 1000 años. A principios del siglo VI, Bizancio tuvo su primer gran emperador. Este fue Justiniano el Grande. Justiniano tuvo muchísimos trabajos, ya que gobernó, escuchen esto, durante 38 años. ¡Wow! Justiniano tomó el dinero que quedaba gracias al comercio y con él mandó a hacer grandes obras. Primero, construyó la flota de guerra más importante de todo el mar Mediterráneo y con ella protegió a todos los barcos mercantes del acecho de los piratas. Además, conquistó vastísimos territorios, incluyendo Italia, Grecia, Turquía, partes de España, África y Egipto. Un territorio tan extenso que unía gente de tan diversas culturas y religiones era muy difícil de mantener unido. Justiniano era consciente que la unión del imperio se lograría solo con la unión en la religión. Entonces, aprovechó la influyente religión cristiana y obligó a todos los habitantes de su imperio a adoptar el cristianismo como la única religión. También mandó a construir muchísimas iglesias. No vaya a ser que alguien todavía tuviera dudas acerca de cuál era el templo al que tenían que ir a rezar. La sociedad bizantina tenía una estructura piramidal. En la cúspide estaba el Basileus. Por debajo del Basileus se situaban el patriarca de Constantinopla, que era la máxima autoridad religiosa, el alto clero y la nobleza palatina y militar. El clero y los nobles poseían grandes propiedades agrícolas. El siguiente grupo estaba formado por los artesanos, los comerciantes, los soldados y los campesinos libres. En la base de la pirámide se hallaban los siervos y los esclavos, que cultivaban las tierras de la nobleza y el clero y realizaban labores domésticas. El Imperio Bizantino heredó del Imperio Romano su organización básicamente urbana. Las ciudades eran también el centro de las actividades económicas, pues concentraban los mercados y los talleres de artesanos. Eran las sedes de los obispados, del gobierno y del ejército. Destacaron Constantinopla, Tesalónica, Alejandría, Éfeso y Damasco. Las dos iglesias. El emperador Justiniano I construyó fortalezas y apoyó el arte en todas sus manifestaciones.
Su obra maestra fue la construcción de la iglesia de Santa Sofía, un edificio que es casi un milagro de la arquitectura. Su cúpula mide 30 metros de diámetro y se eleva hasta 50 metros de altura. Y eso no es todo. Por la forma en que está sostenida, esta cúpula parece flotar en el aire. Esta iglesia fue el símbolo de la unión y el fortalecimiento del imperio bajo la religión cristiana. Pero fuera del imperio, específicamente en la famosa Roma, vivía la cabeza de la Iglesia Católica, llamado el Papa, que gobernaba todo el mundo católico desde el Vaticano. Resulta que a los papas de aquella época no les gustó el poder que Justiniano empezaba a tener sobre sus fieles. Ahora sí que no comprendo nada. ¿Acaso no eran todos cristianos? Sí, Pipo, todos eran cristianos. Pero los papas en Roma querían tener el control absoluto de todos los cristianos del mundo, imponiendo cosas tales como la manera de enseñar la Biblia o el idioma en que se debía rezar. Y no les gustaba ver cómo las fortalecidas iglesias del Imperio Bizantino tomaban decisiones por su cuenta. Así, los viejos resquemores entre Oriente y Occidente se volvieron a hacer presentes. Fue entonces que la cristiandad se separó en dos grandes fracciones. Por un lado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por el otro, aquellos que no querían estar bajo las órdenes del Vaticano, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa.